Muy buenos días, amados hermanos. Este es un nuevo día. Qué lindo. Me encanta decirlo. ¿Saben por qué me encanta decirlo? Que es un nuevo día. Porque una vez más es nueva la misericordia de Dios. Nuevo el favor de Dios. Nuevas las oportunidades de Dios. No me voy a cansar de decir esto, ¿verdad? Fui parte de un ministerio que se llama Un Nuevo Día. Es un nuevo día. Y eso bendijo mi vida. Trabajé casi 14 años en ese ministerio, viajé por todos lados y enseñando, enseñando la trascendencia de la nueva misericordia. Y hoy quiero enseñar un tema que es muy importante y realmente no debería decir enseñar, sino más bien recordar. Que la iglesia del Señor recuerde cuál es la misión de Dios. Ese es el tema. La misión de Dios. Tú y yo necesitamos visión espiritual 2020, es decir, una agudeza de visión, para ver de cerca la palabra y la bendición de Dios, y también ver a lo lejos lo que se viene, ¿no es cierto? Tú y yo tenemos que aprender a tener una actitud adecuada en nuestra vida, ¿sí? Pero asimismo una forma de pensar adecuada con respecto a Dios, con respecto a quién es Dios, con respecto a qué es lo que Dios hace, hasta dónde llega su soberanía, hasta dónde llega su poder. Esto a su vez definitivamente nos va a hacer tener una actitud adecuada hacia todo lo que nosotros tenemos, todo lo que hacemos, todo lo que pasamos, todo lo que emprendemos. Y definitivamente la gran comisión que es nuestra gran obligación. Esto no podemos olvidarnos jamás. La gran comisión es nuestra gran obligación. Eh, Estamos viviendo una situación a nivel mundial tremenda. Pero al mismo tiempo de ser tremenda la situación mundial, es la gran oportunidad de la iglesia de Jesucristo. ¿Para qué? Para acercar el reino de Dios. Acercar el reino de Dios a todos los que nos rodean. Porque eso es hacer lo que Jesucristo hizo por la humanidad entera. Yo quiero en este día que toquemos unos 2 versículos o 3 que son muy importantes, hermanos. Colosenses capítulo 1, versículo 26 y 27 dice esto. El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. 27, la primera parte. A quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros la esperanza de gloria. El apóstol Pablo está hablando de su ministerio. Y su ministerio fue precisamente anunciar lo que no se había anunciado antes. Porque Pablo, más bien dicho, desde el advenimiento de nuestro Señor Jesucristo, o de nuestro Señor Jesús, como humano, vino precisamente para mostrar el misterio de Dios. Vino a demostrar el reino de los cielos, vino a acercar el reino de los cielos. Y por eso, siendo un ministerio de Dios, era un ministerio riquísimo en manifestaciones, en milagros, en sabiduría. La gente le oía y decía, ¿quién es este? Que tiene tanta autoridad, que tiene tanto conocimiento. ¿Quién es este? Algunos otros decían, ¿y no es este el hijo del carpintero? ¿De dónde ha sacado tanta sabiduría? Era el poder de Dios en él, ¿verdad? Y así sanidades, liberaciones de demonios, predicación con una profundidad tremenda, una autoridad tremenda, etcétera, etcétera. En Efesios, en el capítulo 3, versículo 9 y 10, dice esto, y fíjense cómo se va a unir, ¿verdad? En Colosenses dice el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a los santos. Y en el versículo 9 y 10 de Efesios 3 dice, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos, que creó todas las cosas,
para que la multiforme sabiduría de Dios sea dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Son 4 versículos importantísimos. Estos 4 versículos nos dicen cuál es el trabajo de la iglesia, qué es lo que tenemos que hacer. Y ahí tengo que decirlo con mayúsculas, digo yo. El mundo necesita ver a una iglesia. Sí, una iglesia que es fuerte, no solo en su conocimiento teológico, sino también en su vivencia diaria con Dios. Oh, la iglesia, el mundo está esperando ver a la iglesia con otra capacidad diferente a la del mundo, hermano. Quieren ver que la iglesia camina con una experiencia diaria con el soberano de la tierra, para experimentar el poder, el poder de Dios, para poder experimentar la capacidad de Dios en nosotros, para hacer proezas con Él y demostrar de esa manera el Evangelio. Demostrar que el Dios a quien nosotros servimos, amamos y adoramos, es fiel y está con nosotros, está con el mundo entero, ahorita está con el mundo entero, aunque pareciera que no. ¿Cómo no? Dios está obrando, hermanos. La iglesia de Jesucristo es un instrumento de Dios, que si está en las manos de Dios es útil. ¿Oyeron lo que acabo de decir? La iglesia somos un instrumento de Dios. Pero solamente cuando estamos en las manos de Dios somos útiles. La razón de ser de la iglesia. ¿Por qué tenemos una congregación como Bethesda? Es porque ahí nos capacitamos, ahí crecemos, ahí despertamos para cumplir con la gran comisión de Dios, para cumplir con la missio Dei, la misión de Dios, para cumplir con la gran comisión que es la gran obligación de la iglesia. Oigan lo que voy a decir. Para cumplir con la BMPO de la iglesia. BMPO son las siglas de visión, misión, principios y objetivos. Entonces la misión de Bethesda, que es la misión de Dios, tiene una visión que es la predicación de la palabra y manifestación del poder de Dios. Estoy refiriéndome al evangelismo. Tiene una misión que es la ocupación del crecimiento de la iglesia, es el conocimiento, transmitir el conocimiento. Los principios, ¿qué son los principios? Es vivir los valores del reino. Ya no solo son letras, sino son valores. Lo que tú y yo vivimos diariamente. Y los objetivos. ¿Cuál es el objetivo de la iglesia? Crecimiento y desarrollo. No. La iglesia no se hizo para juntar a un montón de gente, para hacernos religiosos empedernidos, para estar metidos como en una burbuja. No, Señor. Tenemos que crecer, tenemos que desarrollarnos, tenemos que crecer individualmente para crecer colectivamente y así desarrollarnos y plantar iglesias por todo lado. En otras palabras, mi querido hermano, ¿qué es la gran comisión? ¿Qué es lo que nosotros tenemos que cumplir? Cuando decimos cumplir la missio Dei de Dios, es hacer conocer el amor. Dios lo hizo, Dios lo hace y Dios lo hará. Eso es lo que hace Dios. Por eso Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hizo conocer el amor, hace conocer el amor y seguirá haciendo conocer el amor. Ahora es nuestro turno. ¿Qué es lo que la iglesia hace? ¿Qué es lo que la iglesia lo hizo, lo hace y lo tiene que seguir haciendo? Es hacer conocer el amor. Esa iglesia que nació en el inicio hizo conocer el amor. Creció y lo hace y tiene que seguir haciéndolo. Y eso está en Primera de Juan 3:16. Fíjense la coincidencia, el mismo apóstol escribiendo lo que hizo Dios en Juan 3:16 y lo que tiene que hacer la iglesia en Primera de Juan 3:16. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso la vida por nosotros.
también nosotros debemos poner la vida por nuestros hermanos. Es eso, hacer conocer el amor, conocer a Dios a través de nuestro amor. Que todos los que nos rodean lo conozcan, hermano. No puede ser que pases desapercibido o de incógnito. No, Señor. Hoy más que nunca lo necesita el mundo. El mundo necesita a Dios, acercar el reino de Dios. Y tenemos que ser misionales. Hoy ese término. Eso es lo que decimos. La Iglesia Cristiana Bethesda Misional, influyendo a nivel mundial. ¿Qué es ser misional? Ok, en pocas palabras yo se los voy a decir. Compartir el mensaje de Cristo a través de las relaciones, a través de las acciones, a través de las palabras, de una manera que todos los que nos rodean se conecten y entiendan. Eso es ser misional. Es otro predicadores han dicho que ser misional es ponerte la carga de Jesús sobre tus hombros. Es hacer lo que Él hizo, es acercar el reino de Dios, es manifestar el amor, es manifestar la ternura, manifestar misericordia, manifestar perdón. Eso es ser misional. Donde quiera que vayamos, la iglesia tiene que manifestar que Jesús vive en la iglesia. La iglesia somos gente que usa los recursos de Dios para lograr que la gente conozca a Dios. La iglesia somos gente que dependemos de Dios, que dependemos de su sistema de vida totalmente. Así como David, leemos la palabra de Dios y nos damos cuenta cómo David, ese hombre que era conforme al corazón de Dios, supo depender de Dios totalmente y toda su vida. Y cuando hablamos de David, estamos hablando de un hombre, estamos hablando de un rey con grandes responsabilidades. Un hombre de ejército y armas, un hombre de mucho poder, un hombre de mucha responsabilidad, de mucha carga sobre sí mismo. Y él declaró, en el segundo libro de Samuel leemos esto, en el capítulo 22, versículo 29 y 30, le dice al Señor: tú eres mi lámpara, oh Jehová. Mi Dios alumbrará mis tinieblas. Y en el versículo 30, un versículo maravilloso que dice: contigo desbarataré ejércitos y con mi Dios asaltaré muros. No dice saltaré, dice asaltaré muros. Dios mío, el hecho de que era conforme al corazón de Dios David hizo que pudiera llegar a Dios y vivir a Dios hasta en los momentos más oscuros de su vida. No hubo momento oscuro, horrible y feo que él viviera en donde él no estuviera en conecte con Dios. Y al estar en ese conecte, al llegar a Dios y vivir a Dios en esos momentos terribles, hizo que él fuera influencia en todos los que le rodearon. Él influyó, él transformó vidas con su carácter, etc. Es decir, el Espíritu Santo le usó a él para fortalecerlo de tal manera que todos los que le rodearon lo aceptaron como un gran líder. Ahora, él vivió a Dios y sus promesas por dos razones, básicamente. Dos razones. Permítame hacerlo rápido. En primer lugar, esperanza en Dios. Esto es importante entenderlo. En el versículo 29 del segundo libro de Samuel, versículo 22 dice: tú eres mi lámpara, oh Jehová, mi Dios alumbrará mis tinieblas. Aquí yo veo en este versículo pequeñito dos cosas. Que la esperanza es producto de dos. Uno, conocimiento de Dios. Tú eres mi lámpara, oh Jehová. Es decir, es una declaración enfática.
Así como lo dijo Moisés, antes que nacieren los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo hasta el siglo, tú eres Dios. Eso se llama conocimiento. Tú eres mi lámpara, oh Jehová, decía David. Y en segundo lugar, el reconocimiento de Dios. Dice, mi Dios alumbrará mis tinieblas. Es decir, que cualquiera que sea la situación, era Dios el que le iba a aclarar todo. Y en el Salmo 27, versículo 1, el salmista dice, Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Esas son declaraciones tremendas. Yo les digo una cosa. Así como grande es Dios, así son sus obras. Esa es una verdad de verdad. Y la revelación de esta verdad y el reconocimiento diario de esta verdad de la grandeza de Dios y cómo son sus obras, nos dará victorias diarias también. Esta es una declaración gigantesca. La revelación de la grandeza de Dios y la grandeza de sus obras y el reconocimiento diario de esta revelación nos dará victorias diarias también. Entonces vemos que en la vida de David la esperanza en Dios era tremenda. Por eso vivía triunfos y victorias. Y en segundo lugar, fe en Dios. En el versículo 30, ¿qué dice? Contigo desbarataré ejércitos y con mi Dios asaltaré muros. ¿A qué se refiere esto? Estas declaraciones lo que me dicen o me demuestran es una actitud vencedora. Y cuando tú y yo podemos decir, contigo desbarataré ejércitos y con mi Dios asaltaré muros, estás diciendo, por donde yo ande, en mi trabajo, en mis actividades diarias, en mi hogar, en mi oficina, en mi negocio, en mi empresa, en la iglesia, en donde yo esté, yo voy a ser un vencedor. Voy a tener esa actitud vencedora. Contigo desbarataré ejércitos, decía. Es decir, todos aquellos impedimentos, todas esas piedras de tropiezo que les llamamos nosotros, que es lo que hacía David. Cuando decía, contigo desbarataré ejércitos, se transformaba las piedras de tropiezo en peldaños. Las dificultades venían a ser oportunidades. Oh, qué confianza tenía en Dios, hermanos, qué confianza. Hace unos días atrás, el pastor Guachito predicó sobre el Salmo 118. Yo quiero volver a dos versículos. No voy a predicar, no. Yo quiero solamente señalarles para que vean la cantidad de problemas del salmista. En el Salmo 118, versículo del 10 al 12 dice esto. Todas las naciones me rodearon, mas en el nombre de Jehová yo las destruiré. Es decir, no hay que vengan, que me rodean. Dice, me asediaron, me rodearon y me asediaron. Oh, me encanta esto. El pastor Guachito dijo, el demonio es un montonero. Legiones y legiones de diablos. Muchísimas veces te rodean queriendo acabarte. Dice el salmista, mas en el nombre de Jehová yo las destruiré. Versículo 12, ¿qué versículo? Me rodearon como abejas. Las abejas no vienen una solita, vienen en enjambres. Es una muchedumbre. Persecución cuando te persiguen. No te persigue una, te persiguen un montón. Dice, me rodearon como abejas, las persecuciones, los enemigos, las situaciones difíciles. Dice, se enardecieron como fuego de espinos. ¿Qué son los espinos? Son enconosos, son dolorosos. Maldad, tú agarras una planta que tiene espinos y te pinchan, se te hace rojo la piel. Y es ardiente. Así dice, se enardecieron como fuego de espinos. Imagínense, ser picado por 100 abejas. Mas en el nombre de Jehová yo las destruiré.
Es decir, pueden venir las que vengan, pueden venir enardecidas, pueden venir con fuego de espinos, pueden ser dolorosos, pueden ser malos, puede haber muchedumbre de persecución. No me importa, porque con mi Dios desbarataré ejércitos. Con mi Dios asaltaré muros. ¿Qué son los muros? Impedimentos. Pero fíjense esto, es con Dios como asaltas muros. Cuando dice asaltaré muros, significa los conquisto, los subyugo, los termino. Es total confianza en logros, total confianza para alcanzar y para pasar obstáculos, impedimentos. Es una aseveración de que su vida es con Dios y la comunión con Él. Y con Él se conquista, porque se conquista. No se salta, no se huye uno, sino que se los conquista, se los acaba, se les subyuga. Dios mío, por eso el apóstol Pablo decía, antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. No hay nada que me aparte del poder de Dios. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Oigan lo que voy a decir. La perfección de Dios es la fuente de la perfección de David y de todos aquellos que seguimos a Dios con el corazón de David. Es la fuente de la perfección, es la fuente de la sabiduría, de la fortaleza, de la destreza. Todo de parte de Dios. Si algo puedo decir en este día es que en David no había nada de autosuficiencia. Él no se creía capaz por sí mismo. No había nada de autojusticia, nada de que se quería ganar el cielo por las buenas obras, como todas las cosas que hablan las otras clases de filosofías. No había nada de automisericordia o conmiseración. Siempre estaba dentro de los parámetros de Dios. No había autogracia. Esto ya es inventado. Es decir, religiosidad. No, Señor. Había una realidad con Dios. Yo te hago una pregunta en este día. ¿Cuáles son tus muros? ¿Cuáles son nuestros muros? ¿Cuáles son tus muros como parte de la iglesia de Jesucristo? ¿Cómo asaltaremos esos muros? ¿Cómo asaltarás tus muros? ¿Cómo asaltaré mis muros? La respuesta a gritos es con Dios. Dios es el poder misional. Oigan lo que acabo de decir. Dios es el poder misional. Es decir, cuando yo digo la iglesia cristiana Bethesda misional, influyendo a nivel mundial, significa la iglesia cristiana con el poder de Dios alcanzará a nivel mundial. David y sus declaraciones, leamos la Biblia y nos vamos a dar cuenta cuáles eran las declaraciones, cuál era la fe, cuál era la confianza de David cuando él hablaba de Dios, cuando él hablaba del conocimiento y su fe en él. Allí en el segundo libro de Samuel, en el capítulo 22, él decía, Dios adiestra mis manos para la batalla, de manera que se doble el arco de bronce en mis brazos. Decía, mi Dios me ciñó de fuerzas para la pelea, humillado a mis enemigos. Dice, Dios me ha librado de las contiendas del pueblo. Dios me guarda para que fuese cabeza de naciones, para que sea cabeza de pueblo que yo no conocía, me servirá. Esas eran las declaraciones. Léete el capítulo 22 del segundo libro de Samuel. El versículo 51 dice, Dios
salva gloriosamente a su rey y usa de misericordia con su ungido a David y a su descendencia para siempre. Yo te voy a invitar. Mira bien el versículo 51. Y yo quiero que cambies unas cositas aquí, no quiero cambiar la palabra, pero quiero que hagas tuyo este versículo. Ahí ponle, Dios salva gloriosamente a su hijo, su hija, en vez de rey. Amén. Dios salva gloriosamente a su hijo y usa de misericordia para con su ungido. Y ahí pones tu nombre. A José, a David, a Cecilia, a Katy, a Susana, a todos. Pon tu nombre. Y a su descendencia para siempre. Y entonces, si haces tú esa declaración todos los días, créeme, vivirás con una actitud de vencedor tremendo. Podrás cumplir con la misión de Dios. Como les dije hace unos momentos, la situación mundial del momento es una gran oportunidad para la iglesia de acercar el reino de Dios haciendo lo que Jesucristo hizo por la humanidad. Es decir, hacer conocer el amor. La gente necesita amor, necesita conocer el amor, necesita transmitir amor. La iglesia que crece y se desarrolla es la iglesia que hace suya la misión de Dios y actúa con el poder misional, el poder de Dios. Eso es Visión Espiritual 2020. Cierra tus ojos, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesucristo te doy gracias hoy. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia. Y gracias una vez más, Señor, por hacernos entender cuál es la misión de la iglesia. La misión de la iglesia es la gran comisión, es la gran obligación. Y queremos cumplir contigo, Señor. Queremos cumplir contigo, Padre amante. Ayúdanos. Perdónanos si ha habido dudas, temores, o a lo mejor con tanto impedimento, con tantas situaciones que se han dado en la vida y en esta pandemia. Esos impedimentos han producido temores, han producido dudas, desencanto, tristeza, amargura, intranquilidad. Oh Dios, yo te ruego en este día por todos aquellos que han estado clamando por paz viendo a sus familiares enfermos. Oh Señor, intercedemos por todos aquellos que han estado pidiendo consuelo porque han visto a sus familiares muertos. Oh Señor, te pedimos paz para aquellos que han perdido sus trabajos, para todos esos empresarios, para todos aquellos que tienen emprendimientos y negocios, que han estado viendo a su negocio decaer, estar a punto de cerrarse. Señor, muéstrales el camino del provecho, pero por sobre todas las cosas, Señor, muéstrales que tú eres poderoso para hacer las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Y que contigo hacemos proezas, Señor, y que nada nos puede separar de tu gran amor, y más bien contigo somos más que vencedores. Ayúdanos, Señor, bendícenos y llénanos de ti, Padre, te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén y amén. El poder misional es el poder de Dios, hermano. Y eso lo único que es transmitir a todos los que nos rodean el amor. Que sea ese tu trabajo siempre. Dios me los bendiga mucho. Les amo y seguimos en esto, ¿verdad? Con la ayuda de Dios estaré con ustedes también mañana. Bendiciones.